Estamos tan apretados por lo acuciante que tenemos dificultades para observar lo trascendente y está resultando digno de ser observado el fenómeno que hoy les vamos a comentar con el libro que nos trae el profesor Bustelo, un libro que se titula Chindia, China e India. Dos enormes países, dos países de una extraordinaria importancia cuantitativa, que va teniéndola cada vez más también cualitativamente y que ya hoy, y desde luego en la próxima década y en las próximas décadas, va a cambiar el juego, el eje de coordenadas de nuestro mundo. China e India son los dos países más poblados del mundo. 4 de cada 10 habitantes del planeta viven allí. En total, 2.500 millones de personas, lo que representa el 40% de la población mundial. Le siguen, pero muy de lejos, Estados Unidos e Indonesia. Y es una población muy joven. En India, 1/3 de los habitantes tiene 14 años o menos. La media de edad es de 24 años. Y en China, 33. En España, 40 años. Económicamente son dos locomotoras. Su peso en el Producto Bruto Mundial se ha cuadriplicado en 30 años, mientras que Estados Unidos y Europa han ido perdiendo peso. Parte de ese crecimiento se ha dedicado a aliviar la situación de los menos favorecidos. En China, en 1990, el 60% de la población vivía en situación de pobreza. En el año 2005 era solo el 15%. Pero al ritmo que crecen sus economías, crece su demanda de energía. Se calcula que en 2030 China tendrá que importar el 80% del petróleo que necesite. Y será mucho porque solo el consumo de los vehículos va a crecer de forma exponencial. De 22 millones de vehículos que hay en la actualidad, se pasará a 200 millones en el año 2030. Ante esta situación, la pregunta es cómo crecerán. ¿China versus India, China o India o Chindia? Profesor Bustelo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos querido recoger algunos de los datos, de los muchísimos datos que ofrece en este libro, que nos ha resultado verdaderamente impresionante. Es cierto, usted comparte la teoría que señala al final y que también en el prólogo se apunta, que hay quien dice que puede ser el fenómeno más importante del milenio junto al Renacimiento y la Revolución Industrial, esta aparición de estos colosos. Pues desde luego es un fenómeno sin precedentes históricos recientes. Y es verdad que nos tenemos que remontar seguramente al siglo XVIII o incluso al siglo XV para observar un fenómeno de repercusiones internacionales tan amplias. Es decir, estamos viviendo una época que a mí me parece que es apasionante. Vivimos unos cambios enormes a nivel internacional, ¿no? Sí, sí. Desde luego los datos son abrumadores. En el libro hay muchísimos más, hemos sacado solo unos pocos. La población, el consumo de cada cosa, el crecimiento impresionante. En cada una de las partidas a las que usted orienta nuestra mirada vemos como en muy pocos años crece y crece y crece. Pero es muy interesante también cualitativamente, porque la India, por ejemplo, en muy poco tiempo ha pegado un salto tecnológicamente muy grande. Se ha convertido en una potencia en tecnología de la información, por ejemplo. Sí, sí, el progreso de la India en los últimos 20 años ha sido absolutamente espectacular. Hace 25 o 30 años la mayoría de los economistas pensaban que la India era un caso típico de un país subdesarrollado, que apenas crecería, que estaría inmerso en el círculo vicioso de la pobreza, y sin embargo, gracias a unas reformas económicas bien pensadas y a una población que se ha esforzado mucho, ahora mismo la India está creciendo prácticamente al 9%, casi tanto como China. Sí, sí, y con unos, como digo, en unos niveles de altísima cualificación también. En el caso de China igualmente están produciéndose avances de altísima cualificación. ¿Por qué los pone juntos? ¿Porque son vecinos y crecen mucho o porque, como dice en el libro, los observa como complementarios y podrían actuar como una gran locomotora? Bueno, hay una primera razón que es obviamente el peso demográfico. La población de los dos países, se decía antes, entre los dos suponen el 40% de la población mundial. China tiene 1.300 millones de habitantes, la India tiene 1.100 millones. Eso ya les da un peso muy importante. Además, ese porcentaje se va a mantener, del 40% de la población mundial, se va a mantener en los próximos años. Luego hay otra razón, que es que están creciendo los dos mucho. Ahora que en Europa, por ejemplo, tenemos serios problemas económicos y el crecimiento este año seguramente va a ser nulo, si es que llega a ser nulo, bueno, pues como decía, China está creciendo el último trimestre al 12% y la India está creciendo al 9%. Sí, pero China ha estado, durante los últimos 30 años ha crecido al 10%. China, 30 años al 10%. China lleva 30 años creciendo al 10%. Eso es un fenómeno
impresionante, no tiene ningún tipo de precedente histórico. Ni siquiera Japón, en la época buena de Japón, en los años 50, 60 y principios de los 70, consiguió crecer tanto durante tanto tiempo. Es decir, no hay ningún caso, ni siquiera de país más pequeño, que haya crecido tanto durante 30 años. ¿Y cómo puede seguir evolucionando China? ¿Qué cabe pronosticar? Porque en el libro usted recoge distintos puntos de vista. Los que dicen China irá creciendo y creciendo, pero tendrá que vivir sus contradicciones sociales, algunos están llegando muy lejos en la riqueza, otros han quedado atrás, les quedan pendientes grandes conflictos. Le queda pendiente también el conflicto de resolver su situación política, con una economía capitalista y un modelo político no. ¿Usted no comparte esa opinión? ¿Usted no cree que va a producirse eso? Bueno, yo creo que usted tiene toda la razón en decir que los retos de China son absolutamente enormes. Tiene un reto político, por descontado, tiene que hacer una transformación hacia una sociedad más respetuosa de las libertades públicas, tiene un reto demográfico, la población china está envejeciendo mucho y de forma rápida, tienen que cambiar la política del hijo único porque si no van a una sociedad que seguramente se va a hacer vieja antes de hacerse rica, lo cual va a ser un fenómeno completamente nuevo. Tienen un reto medioambiental. China es una pesadilla medioambiental, se mire por donde se mire. Tienen que cambiar su modelo de crecimiento, tienen que reducir la desigualdad. China es el país más desigual de Asia. China es más desigual incluso que Filipinas, cosa que hace unos años nos hubiese parecido absolutamente impensable, ¿no? Mientras tanto, la evolución de India no se pronostica igual, aunque las cifras sigan siendo colosales también. No parece que va a ir en ese... ¿Por dónde pronostica usted la evolución de China? ¿Cuáles son sus grandes complicaciones? Bueno, la India tiene una gran ventaja, que es una democracia enorme, la mayor democracia del mundo. ¿Que habla inglés? Que habla inglés, eso es muy importante en la sociedad de la información del siglo XXI. También es muy importante la convivencia entre diferentes religiones y etnias que hay dentro de la India. Yo creo que la India tiene algunos problemas serios. Por ejemplo, uno que es el de las infraestructuras. China está muy por delante de la India en infraestructuras. Las infraestructuras de transporte, de comunicaciones de la India todavía son bastante subdesarrolladas. Eso es de esperar que lo puedan resolver en los próximos años. Luego tienen otro problema más serio, en mi opinión, que es el problema del empleo. Hasta ahora el famoso sector de tecnologías de la información, en fin, el sector que conocemos en Bangalore y en otras ciudades de la India, que produce servicios para grandes empresas americanas o europeas, es un sector que, sin embargo, ha creado muy poco empleo. Y, por lo tanto, la India, si quiere crear empleo y si quiere sacar de la pobreza a centenares de millones de personas, como ha hecho China, tiene que crear un sector industrial poderoso. Y ahí es donde están las dificultades, porque competir con China en el sector industrial es muy complicado, ¿no?